Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Amigos de Liberviernes, estamos en punto de las 6 de la tarde de este viernes 13 de septiembre. Mi nombre es Dafne Posadas y en un momento va a estarnos acompañando José Fernando Oreñana para tener esta edición especial del programa de la independencia que siempre tenemos en Liberviernes. Y como siempre para este tipo de programas que son muy especiales, porque en realidad lo que tratamos de hacer es acoplar un poco la historia o traer la historia a este contexto de jóvenes que queremos estar cada día más informados. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial que nos acompañó también en la edición del año pasado. Su nombre es Roberto Dardón y él es profesor universitario de historia e investigador. Muy buenas tardes, Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes, Dafne. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, primero, antes que nada, amigos, recordarles un poco que tengan paciencia porque sabemos que primero es viernes, es quincena prácticamente, pero también recuerden que aquí en Guatemala hacemos pues estas actividades de conmemoración del fuego patrio y entonces hay un montón de antorchas en toda la calle, hay un montón de personas, de grupos corriendo que vienen a traer el fuego patrio, así es de que tengan mucha paciencia y pues nada, van a poder disfrutar de estas 2 horas acompañados de un excelente programa que va a darles una idea más clara de por qué se celebra este 15 de septiembre. Pero más allá de eso, lo que queremos hacer en esta tarde es discutir un poco sobre esta idea que muchas veces ha estado eliminada o muchas veces las personas se rehúsan a hacer celebración de este día porque generalmente los comentarios son, a ver, es que la independencia fue hecha por un grupo específico, un grupo de élites y nada tiene que ver con las ideas de la libertad, nada tiene que ver con que el pueblo haya querido hacer esto, entonces yo no voy a celebrar la independencia porque no me representa, porque no tiene nada que ver con las ideas de la libertad. Así es que lo que queremos hacer específicamente en esta edición de 2019 para el programa de la independencia es reivindicar por qué es importante, por qué realmente, a pesar de que fue un movimiento que surgió de las élites, es algo que nos permite y que en sus inicios permite ver el germen de la libertad en nuestro país. Así es de que vamos a tener una discusión exhaustiva con el profesor Roberto Dardón para platicar un poquito de eso. Pero entonces, vamos allá a la discusión. Antes de eso, recordarles que por favor envíen sus comentarios a través de la transmisión de Facebook Live. Nosotros vamos a estar aquí leyendo todo lo que ustedes vayan a ir comentando ahí. Pueden comentar también a través de Twitter, que tenemos una plataforma que les permite ver el video a través de Periscope, y también recordarles que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al 4585-4280 y ahí está Marito súper pendiente de todo eso. Pero lo más importante es que le den share a esta transmisión. Y ahora sí, Roberto, vamos a dar inicio a esta discusión y creo que lo más importante es identificar precisamente pues cuáles son algunas de esas causas o cuáles son algunas de las razones por las cuales empieza a surgir este sentimiento de que debe existir libertad o emancipación de España por parte de las personas que habitaban en la Capitanía General de Guatemala. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pensar en las causas particulares de que quienes estaban aspirando a algo más que solamente una representación, sino a poder mejorar su vida y su calidad de existencia, por así decirlo.
en estos lares hace ya casi 200 años, ya vamos a llegar al bicentenario. Hoy se celebran el 15 de septiembre se celebran 198 años. 198 años, 2 años nos faltan para el bicentenario y lamentablemente pues pareciera que el país, hablar del país de hace casi 200 años respecto a nuestra actual nación es un poco complicado porque no solamente se redujo de tamaño, sino las perspectivas y la forma en cómo los que hemos tenido la dicha de podernos formar para pensar en algo mejor, no solo para nosotros, para nuestras familias, sino que también para hacer un aporte a la sociedad, son miras completamente distintas. Es decir, hablamos que estadísticamente hablando, pienso en un escrito que dejó un clérigo que en su momento eran de ese tipo de personas que tuvieron inquietudes ilustradas, aunque muchos no lo crean. Domingo Juarros mencionaba que por esos años había algo así como 1 millón de personas, más que menos, y de los cuales menos del 0.1% de esa gente tenía la capacidad de leer y escribir, no solamente discernir, digamos, cuestiones de carácter filosófico que son las que emanan después en actitudes y decisiones políticas. ¿Qué era lo que pensaban en aquellos días? Pues básicamente lo que en muchos casos todavía mucha gente sigue aspirando sin tal vez concretarlo en un concepto, que es básicamente tener la libertad de poder disponer de su trabajo y que a su vez eso redunde en su bienestar personal y de su familia, porque hagámonos de la idea de que todo el mundo pensamos de forma, digamos, racionalmente egoísta, no necesariamente ese juego despiadado de aplastar a unos a costilla de los demás y que nuestro beneficio vaya por ese rumbo, sino las ideas que iban detrás de la libertad en aquellos días, recordemos, tenían un profundo sentido humanista. Entonces, y ese humanismo trataba la forma de liberar al hombre para que pudiera realizarse personalmente sin tener que molestar a los demás. Por supuesto, estamos hablando que ese humanismo llegó digamos, la cúspide de su desarrollo prácticamente durante esos años, entre la segunda mitad del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, que fue una época bastante dilatada dentro de nuestros tiempos actuales, que todo es de carreras, pero que les permitió a muchas generaciones reflexionar sobre cuáles eran las causas del por qué había pobreza en las naciones. Y las reflexiones no solamente se limitaban a lo que en su momento pudo haber dicho Adam Smith. El mismo Domingo Juarros, en su compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, que lo pueden encontrar perfectamente en internet, completo, ahí les va a hablar mucho de lo que tomó en esas ideas, no solamente de los enciclopedistas, sino también de reflexiones de nuestro propio ámbito cultural, que en aquellos días, el de nuestros ancestros, era ese mundo hispánico, que era una gran familia, que a pesar de que se encontraba bajo un sistema pues más o menos autoritario del despotismo ilustrado, trataba hasta donde se podía de poder intercambiar ciertas ideas dentro de cierto marco para que se pudiera superar algunas carencias de los siglos anteriores. Pero hay que juzgar siempre, y eso es algo que yo siempre hago ver, hay que juzgar dentro de su justa dimensión las decisiones que esta gente tomó dentro de las miras de su tiempo de vida, y es injusto querer juzgarlos desde nuestra perspectiva actual, claro, porque es pero muy limitada. Claro, y es que es importante, pues, esta aclaración de en qué consiste realmente la libertad o cuál es la idea de libertad que las personas en esa época tenían,
y que claro, están muy estrechamente ligados a la idea de los derechos individuales del hombre, es decir, tener derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. ¿Por qué? Porque primero, para poder tomar decisiones sobre mí mismo, tengo que tener protegida mi vida, pero además tengo que tener la posibilidad de hacer con mi vida, tomar decisiones, hacer el trabajo para el cual yo tengo mejores habilidades o capacidades y gozar de los frutos de ese trabajo, que es la propiedad privada, y finalmente para poder operar en libertad. Y esto obviamente no ocurría en esa época porque existía un aparato opresor que limitaba las acciones individuales de las personas que vivían en la Guatemala de aquella entonces. Entonces, discutamos un poco alrededor de cuáles eran algunas de estas limitaciones que tenían. No sé cuál será el término correcto, porque decir los guatemaltecos de esa época no está bien dicho, porque no existía una Guatemala como tal, pero cuáles eran algunas de las limitaciones que existían para las personas que habitaban en esa época el territorio que compone hoy Guatemala, que son eventualmente las demandas que son trasladadas cuando empiezan a ver todo este proceso de inclusión de los americanos en la península ibérica. Bueno, aspiraciones que tuvieran nuestros ancestros para una mejora de vida, creo que se pueden plasmar en las peticiones. Aquí las tengo. Las peticiones que llevaron, no recuerdo bien si tuvimos 3 o solamente un diputado. Sí, teníamos un solo diputado distrital. Era un señor de apellido Antonio Larrazábal. La mayoría de ustedes solo lo va a asociar al edificio donde están ahora unas oficinas del Congreso, pero este caballero, era un clérigo, como les repito, los sacerdotes en aquellos días eran gente sumamente ilustrada. Tenían, no voy a decir que todos, pero habían de esos casos raros de personas que tenían inquietudes de cómo poder mejorar el mundo, su mundo inmediato, más allá de, sus atribuciones diarias del culto. Había quienes tenían el tiempo para poder reflexionar sobre esas cosas y sobre todo que fueran lo suficientemente curiosos y abiertos de mente para poder aceptar y leer algunos de los tratados que en aquellos días constituían el germen, por así decirlo, del liberalismo. Más que nada, un liberalismo económico. Este señor Antonio Larrazábal, si mal no recuerdo, nació en Nicaragua, pero como repetimos ahorita, aquel germen de nacionalidad no existía. Todos éramos españoles, o mejor dicho, todos nuestros ancestros eran españoles. Y al darse la convocatoria de las Cortes en Cádiz en 1810, 1811, en el momento en que había un bloqueo y conquista inminente de toda la península por parte de las tropas francesas, todas las juntas que pudieron aglomerarse, tanto de los reinos hispánicos en la península como los reinos hispánicos en las Indias Occidentales, que eran en aquellos días lo que constituía toda la América hispana, o América Latina, como quieran llamarle, llegó con algunas peticiones del Ayuntamiento de Guatemala. Y eran peticiones, en realidad, que creo que cualquier persona razonable, y que en aquellos días se trataba de dar mucho énfasis en cultivar la razón sobre las emociones. Y era algo así como, no se deseaba un rey absoluto, pensando en el rey que estaba cautivo y que a causa de sus diferencias con su padre se habían peleado y en ese momento habían aprovechado los franceses a invadir España. No se deseaba un rey absoluto, sino uno constitucional, es decir, que estuviera regido por leyes y no solamente por el arbitrio de haber sido ungido por la divinidad, para evitar el despotismo. O sea, redundando en lo que acaba de decir, un rey que se apoyara en las leyes y que no solamente pensara, yo soy el enviado de Dios o el representante de Dios sobre la tierra y que yo tengo la potestad absoluta de tomar decisiones a mi gusto y antojo. Libertad de comercio para las colonias, o sea, ahora lo tenemos como, la libertad del comercio es como un ideal que todavía seguimos aspirando, pero que en aquellos días era
fundamental para quienes sí veían esa realidad y no solamente el del día a día de la mayoría de la gente que no piensa en estas reflexiones tan abstractas, pensando en lo que eventualmente podría darse con la libertad de comercio, y ya lo veían en otros sitios, o por lo menos los ejemplos de los que tenían noción, que los puestos públicos no fueran vendibles, y esto es algo que a veces se le da mucho énfasis, pero no se entiende del por qué eran vendibles. Originalmente llegó un punto en que las responsabilidades de los cargos públicos en las colonias eran tan abrumadoras y tenía tan poca recompensa que la gente que tenía derecho a ejercerlos simplemente se desentendía de eso, y habían momentos, y te estoy hablando, estoy saltando hasta el siglo XVII, había momentos en que nunca se llenaban cargos públicos, y por ende no había quien pudiera mantener esos procesos y agilizarlos. Entonces imagínate, tú que querías pedir una merced a su majestad porque tú eras benemérita de algún conquistador, y llegabas con toda tu papelería, con toda tu genealogía bien comprobada que eras benemérita hija de conquistadores, podían pasar 20 o 30 años antes de que te pudieran dar trámite. Pero eso era debido a no solo al hecho de que no había suficiente gente para poder darle seguimiento a esos trámites, sino la lejanía de Guatemala hasta Madrid. Entonces, en ese trasiego de ir y venir, los tiempos se volvían eternos. Entonces, el tiempo, ¿cómo lo medimos actualmente? Es lo que yo quisiera dar a entender. El tiempo, ¿cómo lo medimos actualmente? No tiene nada que ver de cómo lo medía la gente. Nosotros ahora medimos nuestro tiempo en horas. En aquellos días lo medían en años. Entonces, tal vez por eso la gente vivía un poco más tranquila, en teoría, ¿verdad? Pero esa era una de tantas cosas, imagínate todo lo que implica. Igualdad ciudadana entre peninsulares y americanos. Yo aquí voy a ser la del abogado del diablo. Chan, chan. Ya empezaron. Yo no sé cómo interpretar esta frase. Si los que desarrollaron o los que redactaron esta serie de peticiones pensaban en americanos solamente a los que tenían voto en los ayuntamientos, es decir, no vamos a hablar de criollos, a las personas que tuvieran voz y voto dentro del ayuntamiento, o si en realidad era gente, vamos a usar la palabra progresista, de ver no solamente al hijo de conquistadores y a los hijos de comerciantes de la capital y de las provincias, sino también ver al indígena de Totonicapán, al mulato, por ejemplo, de Tacisco, o al mestizo de los barrios alrededor de la ciudad capital, no sé. Yo quisiera pensar, por algo que se tocó el año pasado, de un responso que le hizo del Valle a Molina en una publicación que hizo en su diario El Editor Constitucional. Yo pensaría que esta gente, o por lo menos algunos de ellos, serían lo suficientemente atinados para ver la condición de ciudadano, no solamente a los hijos de españoles nacidos en América, sino para todos los hombres. Y recordemos que la ciudadanía en aquellos días recaía en la cabeza de familia, y la cabeza de familia era el hombre. No vamos a entrar demasiado en discusiones posmodernas. Me pone que soy feminista en los comentarios. Exacto, o sea, no vamos a entrar en discusiones posmodernas que no vienen al caso porque son anacronismos. Claro. Pensemos que en aquellos días el cabeza de familia era el padre o la persona que trabajara la tierra, estuviera en un obraje, se consideraba ciudadano a toda aquella persona que fuera productiva y tuviera bienes. Es decir, podía ser desde el campesino que tuviera sus 20 cuerdas de tierra hasta el marqués de Isinén, que era una persona pues extremadamente rica. Y no voy a hablar demasiado del marqués de Isinena porque también es un personaje sumamente curioso. No se ha estudiado bastante a él porque por alguna razón, yo pienso que de prejuicios, pero es un personaje del cual muchos se podrían inspirar porque prácticamente vino desde abajo y llegó a ser el todopoderoso, económicamente hablando. Entonces, regresando al tema de la igualdad de ciudadanía entre peninsulares y americanos, era prácticamente que se le permitiera
nuevamente a los nacidos en América poder optar a puestos públicos. Y sobre este punto creo que es importante pues hacer esa idea que tuvimos también un programa aquí en Liberviernes sobre sobre la celebración de la independencia en Estados Unidos, ¿verdad? Y discutíamos pues un punto muy importante que era este de no taxation without representation, porque obviamente las personas que estaban viviendo en las colonias americanas tenían que pagar a la corona inglesa, a pesar de que no tenían representación dentro del Parlamento. Entonces, los americanos en esta época también tenían, los americanos, las personas... Los colonos ingleses. No, en trasladarlo a Guatemala, al ámbito americano de Guatemala, latinos, los que estaban bajo el Imperio Español, pues también tenían, a pesar de que no tenían representación en las cortes en España, también tenían que pagar con impuestos o tributos o tenían que hacer una expresión de eso. Entonces, es curioso cómo se repite ese patrón allá en las 13 colonias en 1776 y cómo eso 100 años después, más o menos, también está presente en nuestras colonias. Pero vamos a ir a un corte rápidamente y cuando regresemos vamos a ahondar un poco más en estos 4 puntos que nos presentaba el profesor Roberto Dardón. Vamos a un corte y regresamos. El nuevo número de WhatsApp para que Intelaf te rodee de tecnología es el 58330003. De lunes a viernes puedes escribir de 8 a 7 p.m. Aplican restricciones geográficas en algunas zonas. No se atiende fines de semana y en Shela nos trasladamos para servirte mejor. La nueva ubicación en Interplaza Shela en el Freestand número 14. Aprovecha la Tecnoferia del 10 al 16 de septiembre, exclusivamente en la tienda de Shela. Intelaf, nos encanta rodearte de tecnología. Amigos, estamos de vuelta aquí en la cabina de Libertópolis en este programa especial de Liberviernes en el que estamos discutiendo un poco sobre la reivindicación de la independencia en sí mismo, porque hemos discutido ya con el profesor pues por qué existen algunas creencias de que este movimiento de la independencia fue única y exclusivamente para beneficio de las élites, porque ellos fueron los que las hicieron, y al final de cuentas la independencia nos sirve a nosotros para darnos algunas ideas de cuáles eran las condiciones de vida de las personas, que está mal dicho el término guatemalteco, no sé cómo se puede decir, pero las personas que habitaban en el territorio que hoy es Guatemala, cuáles eran las condiciones de vida de algunas de estas personas y por qué al final de cuentas la independencia, a pesar de haber sido dirigida por un grupo de élite específico, resulta en algunos beneficios que son esparcidos para toda la población y que son beneficios asociados a la libertad. Y en el segmento anterior con nuestro invitado de esta tarde, que es Roberto Dardón, estábamos discutiendo pues cuáles eran esos 4 puntos o cuáles eran esas 4 demandas principales que se hicieron por parte de los americanos en la Corte de Cádiz, en la Corte de Cádiz, cuando pues estaba existiendo todo este debate sobre cuáles eran los cambios que tenían que hacerse por parte de la corona española para que los americanos continuaran bajo su dominio. Y entonces el profesor nos indicaba que estos puntos eran sobre evitar que el poder del rey fuera un poder déspota, un poder sin límites, porque al contrario, las solicitudes eran que el poder del rey estuviera limitado por una constitución. También se hablaba sobre la libertad de comercio que debía existir. Hablaban también sobre la igualdad que era deseable entre los peninsulares, es decir, entre las personas que estaban, los españoles de España y los americanos, y finalmente pues una idea que se asocia mucho a nuestros días, que es esta idea de que los puestos públicos no fueran vendidos, sino que estos puestos públicos fueran
ganados a través del mérito. Entonces, ahora lo que a mí me gustaría hacer en este segmento del programa es profundizar sobre aquellas condiciones de vida que estaban teniendo las personas que habitaban en la Guatemala, en el territorio que ahora es Guatemala, mejor dicho, para que existieran este tipo de demandas, porque a pesar de que son demandas que las plantea el doctor Antonio Larrazábal, son demandas que existía un síntoma en la sociedad de que algo estaba mal, de que existía una restricción para la libertad de las personas que vivían ahí en esa época. Bueno, partamos de que en aquellos días, hablemos de la Centroamérica colonial. Era un reino con menos de, alrededor de 1 millón de personas, de las cuales la mitad vivían en Guatemala. Conforme uno iba bajando, la mitad vivían en Guatemala y en El Salvador, lo que sería en aquellos días la Intendencia de San Salvador. ¿Por qué razón? Lean este libro de Murdo MacLeod, Historia Socioeconómica de Centroamérica. Es un libro buenísimo. De Honduras hacia Costa Rica, la población estaba tan esparcida que estadísticamente era insignificante, con excepción del Valle Central de San José y de la costa del Pacífico de Nicaragua, que es en la zona de los lagos, pero por lo demás eran páramos, eran regiones desoladas, eran insalubres, prácticamente la costa atlántica era tierra de nadie, y así permaneció por mucho tiempo. Por eso ahí se dieron algunos eventos de carácter de piratería. Pero regresando al asunto, ahí van a estar pensando en piratas del Caribe ustedes. Posiblemente siglo XVII, principios del siglo XVIII podrían enmarcarlo. Pero regresando a las condiciones de vida de la gente, yo creería que ya la vida en aquellos días era difícil. Por supuesto, para sus propios términos de vida quizás no lo fueran tanto, porque sus medios de consuelo espiritual les ayudaban a llevar la cruz. Y aquí aclaro algo, yo no soy creyente, pero sí entiendo en la importancia de la fe en muchas personas. Sobre todo en aquella época. En aquella época era el motor de vida de la gente. Y no pensemos que todos los sacerdotes fueran unos tipos gordos, ávidos de enriquecerse, ¿no? La mayoría eran gente que estaban metidos en las aldeas, en sitios lejanos, siguiendo su labor pastoral de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque prácticamente en aquellos días, por más cínico que se fuera, todo el mundo pensaba en el infierno. Entonces, de alguna forma, su condición de cristianos los obligaba a no ser tan desalmados con los demás, a menos de que fuera una personalidad muy particular. Prácticamente la gente tenía algún tipo de nexo directo o indirecto con sus semejantes. Entonces, esto se puede ver reflejado particularmente en forma indirecta, porque también hay que aprender a leer entre líneas, entre las publicaciones que se dieron para poder fomentar los oficios entre personas que estuvieran desocupadas. ¿Y por qué esa clase de manuales? Cuando fue el terremoto de 1773, se interrumpió, cuando se dio el terremoto y vino casualmente el nuevo capitán general, se tomaron decisiones políticas que alteraron el curso natural de destrucción y reconstrucción de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta ciudad fue por 240 años más o menos la capital del Reino de Guatemala. Prácticamente esa ciudad, la que quisiéramos, que es la ciudad colonial de la ciudad original de 1542, no existe más que el trazado de las calles. Pero la mayor parte de construcciones que vemos ahora han sido reconstrucciones paulatinas de los últimos 200 años. Entonces, ¿qué significa eso? La gente pasaba el descalabro, la hecatombe sísmica, y lo que hacía era reconstruir todo.
Por eso es que logramos ver tantos estilos arquitectónicos y estilísticos en los retablos de las iglesias que se han conservado, y por eso es que vemos, digamos, esa diferenciación. Pero ¿qué significaba eso? La gente continuaba con su vida de la mejor manera posible, y eso a la vez era un estímulo para la economía local. Vino este señor Martín de Mayorga, que fue el capitán general y el presidente de la Real Audiencia, y por razones muy largas que no voy a entrar en discusión, dispuso trasladarse con toda la audiencia al Valle de la Ermita, alrededor del Cerrito del Carmen. Solamente la decisión que tomó él, más la disposición real, después de varios años de discusiones y estiras y encoges, de trasladar completamente a la capital, fue un parteaguas no solamente político, fue un parteaguas económico, como dije el año pasado. El trastorno fue tal que los ingresos del fisco colonial y la capacidad que la gente tenía de resiliencia para reanudar su vida se cortó de tajo. Yo estoy todavía pensando, a ver en qué momento lo hago, de ver en qué forma se puede estudiar el fenómeno del traslado como un atentado contra la propiedad privada. Por supuesto, hablar de propiedad privada en aquellos días es un asunto un poco espinoso, claro, porque aún seguimos con la tendencia de que nuestra propiedad es nuestra propiedad hasta donde el Estado lo permite. En aquellos días el Estado no era Estado, sino era el rey. Uh-huh. Él era el que disponía si se otorgaba o no una tierra. Y entre las múltiples razones que se ha determinado con el tiempo del por qué se trasladó la capitanía, la sede colonial a este valle, fue como parte de un programa para irle restando poder a la Iglesia Católica, porque era el mayor terrateniente de aquellos días de todas las tierras productivas, restarle ese poder. Pero lo que paró sucediendo fue que todos esos oficios que dependían de la reconstrucción, de las actividades suntuarias, del mismo comercio cotidiano, de llevar los productos de la canasta básica, la reconstrucción de las obras públicas, todo eso se destruyó. O sea, esa oportunidad de que la gente pudiera continuar con su vida se destruyó en el momento en que se dispuso trasladar la capital a un sitio que no tenía mayor infraestructura, y pasamos 70 años levantando una ciudad. ¿En qué año ocurre el traslado? Solo para que tengan... El terremoto fue en el 73. Al año siguiente, las autoridades de la audiencia vinieron al Valle de la Ermita, y en ese momento fue cuando empezó el estira y encoge con los que no se querían trasladar, y no solamente eran algunos, familias de alta alcurnia, sino era casi todo el clero y la mayor parte de gente del pueblo. Entonces solamente algunos que vieron con ojos empresariales de oportunidad de poder capitalizar esa oportunidad del traslado y enriquecerse. O sea, cualquiera va a poder o va a tener, si tiene el tino de ver una oportunidad, la va a aprovechar. El problema son las implicancias a futuro, pero eso esta gente no lo vio. Pero solamente ese traslado de sede y de construir una ciudad completa, yo hasta este momento no encuentro otro ejemplo en América Latina que se haya llevado a cabo algo tan abrupto. Le restó a Guatemala como sentido de capitalidad, le restó por completo su poder, y en el momento en que se dio la independencia, por todo lo que tuvieron que aportar las demás provincias para poder sumarse al esfuerzo de construcción de la nueva ciudad, eso se resintió muchísimo. Y aparte de lo que comentó el año pasado Johan Melchor también con la intervención, fue que quienes aprovecharon el traslado para poder, emprender su empresa de fletes, que era el Marqués de Isinena, se hizo tan rico que empezó a movilizar su capital hacia otros ventures, al añil, a la ganadería, que tenían mucho que ver con el comercio de los tintes.
Entonces, eso hizo que el monopolio se concentrara en muy pocas manos y exacerbó a los mismos comerciantes y productores de las demás provincias que se veían obligados desde hacía siglos a trasegar todo su producto hacia la capital. Pero entre todo el desastre social y físico que implicó el traslado de la capital, dejaron resabios de resentimiento muy profundos, al punto en que cuando se firmó el Acta de Independencia Absoluta, aquí voy a redundar un poco en lo que dije el año pasado, el sistema federal, nominalmente federal, se desarrolló como un sistema confederado, es decir, que se le dio más poder a los estados que al gobierno central, al que se le llamaba el gobierno federal, y por eso en menos de 20 años ya éramos una región atomizada, totalmente balcanizada, usando términos un poco anacrónicos, pero es el mismo punto. Para poder mantener la unidad centroamericana, se tuvo que haber tenido de preferencia un gobierno central fuerte, pero para que eso se pudiera llevar a cabo, una ciudad, digamos, pensando en las ciudades-estado, tendría que haber tenido un aparato de coerción lo suficientemente sólido y grande para poder evitar esos levantamientos que se dieron después, pero no se llevó a cabo. Y pues por eso es que ahora somos parcelitas, y que ni siquiera en estas circunstancias nos logramos, bueno, tal vez Guatemala es la que ahorita anda un poco rezagada en temas de comercio internacional, que hasta ahora se están más o menos organizando para poder ver su propio comercio y su propio bienestar, pero nos hemos tomado casi 200 años para ponernos al día en principios que ya muchas naciones ya superaron. Pero regresando un poco a cómo podía ser la vida de la gente, pues no todos eran tan ambiciosos e inescrupulosos. Había gente que, como me viene a la mente el apellido Villaurrutia, un oidor de la Real Audiencia, que publicó un manual, y ese no lo dije el año pasado. Vamos a pedirle a José cuando nos alcance, vamos a pedirle a José que nos ponga ahí en la página de Facebook todos los libros para que puedan tener acceso ustedes ahí a los links y ustedes puedan leerlos o puedan buscarlos en internet para tener la referencia de los textos, para que ustedes puedan indagar un poco más, porque obviamente la historia de Guatemala, muchos dicen es una historia corta, pero la verdad es que hay muchas partes de la historia que no se han contado lo suficiente, y para eso tenemos a expertos como Roberto que nos acompañan en programas como esto. Muchas gracias. Mencionaba el apellido Villaurrutia porque este caballero, que era español por cierto, me imagino que tendría algún conocimiento sobre la producción de la seda. ¿Y por qué la seda? Ese libro lo encuentran, creo que en la Academia de Geografía e Historia, lo escribió Manuel Sánchez Rubio, sobre la producción de la seda, y era porque era un producto en teoría de fácil manejo para los niños. Y pensemos, ahorita hablar de trabajo infantil es un pecado, pero en aquellos días en donde muchos eran huérfanos no existía la beneficencia y la gente tenía que vivir de algo, y qué mejor forma para evitar la mendicidad con miras eventuales a engrosar esa masa de delincuentes que la orfandad puede provocar. Pues había gentes como este señor de apellido Villaurrutia que se tomaban la molestia de pensar cómo facilitarles una forma de trabajo a estas personas que se quedaron desamparadas por el destino, y que fuera un trabajo dentro de sus posibilidades de fácil elaboración. Estaba la producción de la seda, estaba la producción de tejidos, mejora de la producción de tejidos, porque eso fue un ingreso muy bien establecido, y una industria no tan capitalizada, pero había gremios muy poderosos en Guatemala. La industria de la cochinilla, que en aquellos días ya también se estaba platicando, que eran oficios en los cuales podían intervenir las mujeres y los niños. Porque también pensemos, el traslado de la capital destruyó gremios que, como repito, se dedicaban hasta ese momento a diversas labores, y prácticamente todo el mundo se convirtió en albañil, o en albañiles, o en, ¿cómo les llaman?
señoras que hacían comidas en grandes cantidades para poderle dar de comer a todas esas grandes planillas de jornaleros que se encargaban en abrir brechas, en nivelar terrenos. Imagínense, ahora vemos muchas construcciones en espacios pequeños. Solo imagínense ver desde la ermita del Cerro del Carmen toda una gran planicie de zanjas, de gente trabajando, y eran miles de personas. Y esas miles de personas tenían que ser alimentadas día con día. ¿Y quiénes las alimentaban? Las señoras regatonas. ¿Y quiénes les proveían a esas señoras regatonas de los insumos para la comida? Pues los comerciantes. Entonces, fue un trastorno bastante significativo el tener que trasladar una sede de un lugar a otro, sobre todo que era la mayor ciudad entre Ciudad Real de Chiapas hasta llegar a la ciudad de Panamá, porque había muchas otras ciudades grandes, pero pensemos que todos esos trastornos produjeron muchas situaciones, y entre ellas niños huérfanos, porque también pensemos que mucha de esa gente tuvo que enrolarse en las filas de las reales milicias cuando los ingleses atacaron la costa del Atlántico a causa de la guerra de haberse sumado a la guerra a la Revolución Americana, a la guerra de independencia de Estados Unidos, como aliados de los colonos ingleses allá. Entonces, la gente vivía mal. Hay un libro de Ralph Lee Woodward, el que tomamos cuando vimos el tema de carrera, que el crimen en la nueva ciudad de Guatemala, en la nueva Guatemala de la Asunción, era uno de los azotes más tristes y desgarradores que cuanto funcionario público venía a gobernar estas provincias de forma temporal podía haber. Y eso no existe, por lo menos no se sabe que existiera de forma tan abrupta en Santiago, Guatemala. Entonces, ahí es donde podemos ver las consecuencias de una mala decisión política y una decisión de un señor que solamente firmó un decreto y en el momento menos propicio se fue a México para tomar su puesto como virrey de la Nueva España. O sea, dejó muchísimos problemas este señor. Lamentablemente, pues no nos ayudó en mucho, pero regresando un poco a cómo era la forma de vida de la gente, la pobreza estaba totalmente, por lo menos en la ciudad capital, estaba desperdigada por todos lados. Hubo momentos en que en las estadísticas del Hospital General se logra ver los crímenes pasionales eran ingentes, pero de alguna u otra forma la gente logró encontrar la forma de ver cómo seguían viviendo y pues también en algunos otros pueblos ver las oportunidades que se le presentó convertirse en los proveedores de la nueva ciudad. Por ejemplo, Mixco, San José Pinula, Santa Catarina, no sé si Chinautla, pero por lo menos Amatitlán y Villanueva pues se convirtieron en los nuevos proveedores, pero no al nivel que llegó alguna vez a tener esa ciudad que en el poema de Rafael Andívar ustedes pueden imaginarse. Yo recomiendo que lo lean. Yo no sé quiénes les gusta leer poesía, pero independientemente del aspecto artístico, la información que transmite la Rusticatio Mexicana es muy significativa para poder entender por qué la gente en Guatemala tiende a mitificar el pasado. Entonces, un pasado es mejor, es más brillante. A romantizarlo. De alguna forma, porque lo que viene a veces después no es precisamente lo mejor, pero pues estamos hablando de una época de cambios muy profundos para prácticamente todo el mundo occidental, y los cambios a veces suelen ser traumáticos. Y Guatemala tuvo la desdicha de haber sido un experimento social, yo lo vería como un experimento social de las élites
ilustradas de Madrid en pensar, y aquí voy a hablar de algo meramente formalista. Cuando se dispuso a hacer el diseño de la nueva ciudad, los diagramadores no estaban pensando precisamente en el mejor servicio a la gente, estaban pensando en lo estilístico. O sea, ahí es donde vemos un poco ese, no egoísmo, pero la falta de conocimiento de la realidad, de cómo pueda vivir alguien. Y uno cuando ve las explicaciones que da, por ejemplo, el que le corrigió la tarea al diagramador oficial, que fue Luis Díez Navarro, frente al que era el arquitecto designado por el rey, que fue Marcos Ibáñez, son explicaciones que nosotros veríamos como superfluas, porque no estaban de acuerdo a las nuevas modas y que los edificios no respondían a ese nuevo ideal ilustrado. Ahí es donde uno vería, esta gente andaba un poco perdida, porque la realidad local requería de decisiones que no precisamente fueran a la moda, digamos, estéticamente bellas, sino se necesitaba que la gente tuviera donde vivir. Así es. Y para que la gente, desde su forma de vida de 1700, para poder recuperar la forma de vida que tuvo en 1773, ya nunca la llegó a ver consumada. Pasaron prácticamente 100 años. O sea, 1, 2, 3, 4 generaciones. Ya ni siquiera los más jóvenes que pudieron haber nacido y visto el terremoto de Santa Marta, no lo vieron concretado. Quizás ya en época de Rafael Carrera, cuando más o menos se pudo organizar el gobierno y ya se evitó los descalabros de carácter político, que la ciudad empezó a emerger. Pero mientras tanto, retomando un poco lo del año pasado, la gente, sobre todo los hombres, como no tenían oficio, se sumaban a las montoneras de los nuevos movimientos emergentes del caudillismo. Ya estamos hablando de la época de la independencia, cuando pues el mismo estatus político permitió que emergiera esa clase de circunstancias. Muy bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a continuar con esta discusión sobre la reivindicación de las ideas de la libertad, particularmente del movimiento de la independencia en Guatemala. Vámonos a un corte y regresamos. Samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle tu personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar. Samborizar es dejar tu casa bellísima por dentro y por fuera, dándole el look que te gusta. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Descarga nuestro decorador virtual. Samborízalo con Samboro. Visita las tiendas de Samboro. Amigos de Líder Viernes, estamos ya aquí de vuelta, como que si nada se pasó ya una hora de programa en esta edición especial en la que estamos discutiendo sobre la independencia de nuestro país. Hoy es viernes 13 de septiembre y ya casi faltan 2 días para la conmemoración de los 198 años de independencia. Y hemos discutido con Roberto Dardón, nuestro invitado de esta noche, un poco sobre cuáles eran esas ideas que provocaron que las personas decidieran
decidieran independizarse de España, cuáles eran algunas de esas demandas puntuales. Y nos recordaba Roberto específicamente 4 demandas que las vamos a mencionar rápidamente, que las presentó el doctor Antonio Larrazábal en la Corte de Cádiz, y eran una, limitar el poder del rey, evitar que fuera un poder déspota. La segunda, que los puestos públicos no fueran vendidos, sino por el contrario fueran a través de mérito, También tenemos la petición de que existiera una igualdad ciudadana, igualdad entre comillas, decía Roberto, nos explicaba un poco sobre esa idea de igualdad que era solo para los peninsulares y los españoles nacidos en América. Nunca se tomó en cuenta particularmente a los indígenas en esa época, y también se hablaba sobre esta idea tan importante que es la libertad de comercio para las colonias. Entonces en esta hora de programa todavía nos queda por discutir un poco sobre ese germen de la libertad, quiénes son los principales promotores de las ideas de la libertad al momento de la independencia. Y entonces para esto creo que es importante discutir un poco sobre este segundo punto de la libertad de comercio para las colonias, porque en esa época las colonias españolas no tenían la posibilidad de comerciar y de venderle sus productos al mejor postor, no tenían la posibilidad de venderle sus productos a las personas que mejor pagaran por los productos americanos, sino que tenían el Imperio Español tenía la exclusividad, o la colonia española tenía la exclusividad sobre la compra de esos productos. Entonces estaba limitado obviamente la posibilidad de comerciar, y ellos pedían esta libertad de comercio porque obviamente la corona española, en medio de una guerra con Francia, no tenía tampoco el poder adquisitivo que tuvo en algún momento. Entonces, Roberto, explíquenos un poco sobre cuáles eran estas limitaciones de la libertad del comercio para las colonias y por qué precisamente estas ideas de la libertad pueden ir viéndose presentes a partir de este punto tan fundamental que es la libertad económica. Bueno, vamos a tener que irnos un poco para atrás, pero vamos a hacerlo de forma muy sucinta. En la Edad Media, por lo menos en el Bajo Medievo, ya llegado a los años del Renacimiento y el surgimiento del humanismo, Europa era un caldo de ebullición comercial. Habían productos que se producían en un sitio y que se trasegaban hacia otro porque cada quien tenía su especialización. Eso ha sido parte de la actividad y de la naturaleza humana. El problema estuvo en cuanto llegaron la parte que nos corresponde de nuestro ancestro hispánico a estas tierras. Entre el estira y encoge de dilucidar cuál era el papel jurídico que debía jugar la corona para evitar los excesos de la conquista y cuáles eran los derechos inherentes al esfuerzo de poner su plata para poder conquistar lo que en la península se les era negado, porque la mayoría de los conquistadores en su mayor parte eran hidalgos pobres, eran segundones que veían la oportunidad de trasladarse a un nuevo mundo para poder echar raíces y extender ese espectro, esa naciente hispanidad que podíamos llamarle. El problema estuvo en cuanto al miedo que despertaron ciertas tendencias separatistas, concretamente en Perú, en la época de Carlos V, pero ahí pararon pagando justos por pecadores, porque el caso particular del Perú se interpretó como una tendencia general de todas las tierras conquistadas por España en América. Entonces, a la hora de que vinieron las leyes nuevas, se restringió muchísimo la actividad en toda índole, y no solamente en el tema del trato de los indígenas, el cual sí se tenía que concretar porque también hubo muchos excesos, pero eso hizo, a su vez, con ese gran corpus que significan las leyes nuevas, se limitó grandemente el comercio. Entonces, esa tradición europea de intercambios comerciales se restringió con el mercantilismo. Entonces, ¿y qué es el mercantilismo? Pues básicamente es cooptar espacios de producción para poder beneficiar a una metrópoli. Entonces, los ingleses que producían telas
los holandeses que producían también ciertos insumos y los franceses que también tenían su producción, ahorita no la tengo clara, querían también aprovechar esas nuevas oportunidades de expansión comercial, pero lamentablemente la visión de los reyes, digamos Carlos I y Felipe II, no iban por esa vía y eventualmente pararon cerrando los espacios de crecimiento, no solamente para ellos, para los, digamos, sus potenciales enemigos, sino para la hispanidad misma. Entonces, todos esos grandes monumentos que podemos ver en España, como el Escorial, el Prado, las iglesias, son solamente una fracción mínima de lo que pudo haberse sacado de todo esa gran riqueza que representó la conquista española en las Américas, pero lamentablemente nunca, o por lo menos no se ha hecho, digamos, masiva la idea de que cuando los conquistadores depusieron las armas y se pusieron a organizar la vida política en estas partes, lo que se dieron cuenta era que, bueno, no todos recibían encomiendas, porque eso era exclusividad de algunas personas, y en muchos casos lo que recibieran eran solamente tierras y que vieran cómo las producían. A partir de ese momento podemos hablar de algunos ejemplos de emprendimiento que de alguna forma les habrá ido dando con la experiencia la noción de que para poder ser prósperos y por lo menos para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, era necesario tener un poco más de flexibilidad, pero el sistema mercantilista español restringió enormemente conforme pasó el tiempo, porque en el libro que ya mencioné de Murdo MacLeod se menciona que a partir de la entrada de los españoles, por lo menos en el caso de Guatemala, hasta finales del siglo XVI, el crecimiento de la actividad económica fue floreciente, e incluso si quieren irse a una referencia más directa, váyanse a los libros de cabildos. Los libros de cabildos son la mejor muestra de cómo pensaba esa gente, de las contradicciones de lo que implica ser humano. Esta gente hablaba en términos de los indígenas como que fueran ganado, pero a su vez también habla, por ejemplo, que bueno, esto no lo menciona en el libro de Cabildos, pero sí está implícito sus actividades en la verdadera historia de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo fue un soldado de la conquista que ya en su vejez escribió un libro para poder pedir mercedes al rey de España. Ya en su vejez él necesitaba vivir de algo, y como él era un soldado que se fogueó por la corona, pues estaba pidiendo una encomienda. Y él en esa crónica ya habla, estamos hablando de 1580, 1590, si mal no estoy, ya habla de indígenas que se habían incorporado a ese sistema económico impuesto por los españoles. Había ganaderos, había agricultores, había artesanos. O sea, esa visión un poco triste que nos pinta Severo Martínez en La Patria del Croyo no le hace honor a la realidad, porque creer que eran simples esclavos y que los explotaban hasta la extinción no refleja lo que documenta la documentación, valga la redundancia. Las Indias se convirtieron en un caldo de cultivo y ¿cómo le dicen los gringos? Un melt pot, un puchero en donde cabía todo y bueno, donde todo el mundo interactuaba de todas las formas posibles. Por eso es que somos países mestizos, en donde se describía que había artesanos de todos los grupos étnicos, de todas las razas. Habían negros, habían mulatos, habían mestizos, habían indígenas, y toda esa clase de matices y digamos cuestiones un poco
que van en contra de la narrativa se van prolongando en el momento del periodo colonial. Pero ¿qué quería decir con esto? El sistema en un principio fue lo suficientemente flexible para dar a entender que los ciudadanos, los principales, los que podían firmar en las actas de cabildo, defendían sus derechos. Y por eso es que yo estoy mencionando un poco el tema del medievo, porque el español que vino a Guatemala, en primer lugar era instruido, no era un analfabeto, muy pocos eran los que no podían leer ni escribir, porque casi todo el mundo razonaba sus pareceres. El prólogo del primer libro de Cabildo que hizo Jorge García Granados da a entender de que en esos años en Guatemala se pudo haber tenido el primer experimento de carácter parlamentario, porque la mayoría de los vecinos defendían sus puntos de vista frente a los abusos de la autoridad, fuera Pedro de Alvarado o fuera alguno de los otros representantes de la corona. Entonces sí había entre estos señores un sentido de responsabilidad, por supuesto una responsabilidad matizada por el miedo al castigo divino. Pero eso se fue perdiendo conforme pasó el tiempo, se fueron imponiendo las normas de las leyes nuevas. Se le restringió en algún momento a los nacidos en América, a los benevénitos que les llamaban, a los criollos posteriores, a que su papel no podía trascender más allá de lo económico, porque se tenía el miedo en la corona de que se creara una nueva nobleza feudal. Y aclaremos, tampoco aquí hubo feudalismo. El feudalismo es algo muy distinto a lo que hubo aquí en Guatemala y en todo el continente americano, pero tampoco vamos a entrar mucho en ese tema. Yo me imagino que algo de esa noción del poco poder que pudieron tener los cabildos y que eventualmente pudo llegar hasta el periodo final de la colonia, el cabildo fue una de la institución por excelencia donde se conjugaba las aspiraciones y los deseos de cambio de todas estas élites locales. Y por eso es que cuando vino la oportunidad de cambiar todo el statu quo con las Cortes de Cádiz, se hicieron toda esta clase de peticiones, que aquí esto es un resumen, claro, pero ahí voy a matizar un poco algo que se mencionó, y ahorita estoy recordando un poco el trabajo del maestro Cabezas Carcaché, que también lo mencioné el año pasado. En uno de los discursos de Larrazábal, él habla en términos muy positivos y nada paternalistas del indígena. Y estoy tratando de parafrasearlo porque leí ese libro hace tiempo, pero básicamente ellos se dieron cuenta de que el indígena en condiciones de igualdad puede ser potencialmente un buen ciudadano. Y eso me imagino que por tratarse de la noción de ver a la persona tal cual su condición de ser humano, se podría aplicar perfectamente a las demás castas. Ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo. En su recordación florida, Francisco Fuentes y Guzmán mencionaba que él se quejaba, más bien dicho, que los indígenas digamos del norte Chimaltenango, donde él tenía su encomienda, eran tan productivos y mejores comerciantes que los españoles que vivían, pongámosle, en San Miguel Jilotepeque, que hasta hace muy pocas décadas era un núcleo de gentes no indígenas, eran más hábiles para producir la caña y por ende sus subproductos, que serían la caña de azúcar, básicamente para hacer melaza, para hacer licor, para hacer, digamos, todos estos endulzantes. Y se quejaba de que los indígenas eran más eficientes en su producción y en su venta que los mismos españoles. Entonces por eso pedía mercedes. Uh-huh. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿estaban subordinados o no estaban subordinados? Estos grupos de indígenas, en sus limitaciones legales, le hacían la vuelta al mismo poder para poder
pues abrirse paso ellos mismos a costa de los hijos de conquistadores. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿fueron o no fueron esclavos así como nos lo retratan a veces las películas que tratan sobre el tema de la esclavitud y la servidumbre? No, el periodo colonial en España, español, en las Américas fue un periodo sumamente largo, lleno de complejidades y de contradicciones. Las ideas de que quién tenía más libertad y quién tenía más peso sobre ciertas causas o no, dependía mucho de las circunstancias. Me viene también a la mente un caso de en el siglo XVII hubo un grupo de españoles que pidieron una parte del valle de Misco para poder asentar ahí una ciudad nueva de españoles. Pero al final, después de razonar durante muchos meses los pros y los contras, la Real Audiencia les dijo que no, porque esas eran tierras de los indígenas. Entonces a los españoles se les dijo que no, y los indígenas siguieron manteniendo sus tierras. Entonces podemos hablar que durante el periodo colonial hubo idas y venidas en cuanto a quién tenía libertad y quién no, y dependiendo de qué naturaleza. En el caso de la libertad de comercio sí fue definitivamente un desastre. El restringir todo al ámbito de la Casa de Contratación de Sevilla y que todo el comercio llegara al sur de España y que ahí se concentrara todo, fue el acabose para todas estas colonias, porque le restó dinamismo no solamente a la misma España, sino a sus mismas colonias. Nosotros no podíamos comerciar con México o con el Perú, que curiosamente es de lo que más se menciona en los documentos. La relación con Perú era más directa que con Guatemala que Guatemala con México, por cuestiones de índole geográfica. Pero ya en la época de los Borbones, cuando ya la visión cambió, sí se empezaron a considerar las ventajas de abrir un poco el comercio, y ya en esos días también la preponderancia y el monopolio de Cádiz había venido abajo. Sí se logró ver algunas mejoras. Tal vez en Guatemala no se logró por el mismo tema del traslado. En otras partes de la América, actualmente América Latina, sí se vio esa emergencia económica. Pero con la llegada de Napoleón a España, todo ese proceso que se estaba dando de forma muy lenta se truncó. Entonces, lamentablemente, España y Francia estaban indisolublemente ligadas por el tema de las dinastías, que eran prácticamente primos. Pero cuando ya estaban con las bayonetas de los franceses en Cádiz, y llegando los representantes que se convocaron desde España a sus hermanos americanos, pues se llegó al consenso. Unas fueron las peticiones que hizo el Ayuntamiento de Guatemala, y otras fueron lo que realmente se plasmó en la Constitución, que para quien la quiera leer, de veras es un documento muy bonito, y uno diría: qué lástima que el rey Fernando VII no tuvo la visión para poder ver lo que pudo haberse convertido esa gran nación española, que estaba en ambos lados del Atlántico, y no lo que se paró convirtiendo, ¿verdad? O sea, cada quien ahora logró desarrollarse de forma independiente, pero sus procesos fueron muy disímiles. Aquí podemos hablar de lo... Vamos a ir a un corte, Roberto, vamos a ir a un corte rápidamente, y cuando regresemos entramos a hablar sobre lo que estaba plasmado en la Constitución española, y hablamos también un poco sobre la importancia de la sociedad económica ya para la difusión de estas ideas de la libertad, y qué tipo de ideas de la libertad eran, porque obviamente las ideas de la libertad que existen hoy en Libertópolis, por ejemplo, eran definitivamente no las mismas ideas que estaban discutiéndose en torno a la libertad en esa época, pero al final eran ideas de la libertad, digámoslo, un poco prematuras, que es importante ver la idea, ver la importancia de esas ideas, y porque al final de cuentas, a pesar
insistimos, a pesar de que el movimiento de la independencia de nuestro país fue dirigido por un grupo específico y muy particular, eso no significa que no existieran un derramamiento de beneficios inexorablemente ligados a la libertad. Así es de que vámonos a ir a un corte, ya el último corte de esta noche, y cuando regresemos entramos a discutir sobre esto que nos plantea Roberto. Estamos de vuelta aquí en la cabina de Libertópolis y miren quién nos acompañó al fin, un víctima de las antorchas. Ya les decíamos al principio del programa que con mucha paciencia para estas 2 horas, porque es viernes quincena, es viernes de la independencia y por lo tanto hay muchas personas ahí veniendo a traer el fuego patrio y José Fernando se quedó atrapado, ¿verdad, José? Van a haber antorchas en cada calle y cada carretera que tomen, así que con paciencia y qué mejor que en compañía de nosotros. Dafne, Roberto, un gusto acompañarlos. Muchas gracias a vos. Gracias, José. Pero bueno, fíjate, José, que para poner en contexto a los que se están uniendo ahorita a la conversación y para poner en contexto un poco a José, pues hemos discutido a lo largo de esta hora y más o menos 20 minutos de programa hemos discutido un poco sobre algunas de las ideas de la libertad que se fueron gestando en el proceso de la independencia. Discutimos un poco sobre las peticiones que se hicieron ante las Cortes de Cádiz por parte de Antonio Larrazábal y cuáles eran estas peticiones. Discutimos un poco particularmente sobre la petición de la libertad de comercio, por qué esto era importante, hablar un poco sobre el poder que tenía el Imperio Español, pero ahora cortamos allá, Roberto, en el segmento anterior, sobre un punto importante o sobre varios puntos importantes que fueron establecidos en 1812 con la Constitución española. Entonces ahora Roberto nos va a explicar un poco sobre estos temas y también nos va a contar un poco sobre cuál era la importancia de la sociedad económica y cuáles eran las ideas que esta sociedad económica traía específicamente para hablar sobre la libertad. Bueno, la sociedad económica a grandes rasgos eran clubes sociales, eran clubes donde se reunían las personas que tenían la posibilidad de educarse, que pues en aquellos días, y no solamente en Guatemala, sino prácticamente en todo el mundo, eso ha sido algo normativo, que siempre los más ilustrados eran la gente más rica. Podían haber sus excepciones de gentes de oscuros orígenes que por sus méritos propios hayan llegado a esos puntos, pero no eran los menos. Pero el punto es que las sociedades económicas eran clubes donde se desarrollaban tertulias, y muchas de esas, y las tertulias eran charlas así informales, y donde había charlas, habían conferencias, ponencias, y muchos tocaban temas de carácter general, inspirados en la Ilustración, pero no solamente quedándose en las abstracciones filosóficas, sino en cuestiones de carácter más práctico. Y acá tenían muchísimo campo para poder reflexionar sobre ese campo, ¿verdad? Porque había un texto que hablaba sobre cómo erradicar la mendicidad y la holganza del pueblo. Era lo que veníamos platicando con Dafne de todas las consecuencias que tuvo el traslado de la ciudad capital a este valle. Sacar de la nada a una ciudad a una sede colonial que ya tenía más de 200 años de estar funcionando con su burocracia, su actividad económica, con todo, pues prácticamente pues sí tuvo sus repercusiones, pero entre las cosas buenas que tuvo finales del siglo XVIII al siglo XIX fue la venida de las ideas de la Ilustración. Entonces, entre esas ideas se hablaba del tema de la libertad de comercio, de las libertades que se querían restituir para los indianos, que era como se les llamaba a los españoles americanos,
de la participación que ellos querían volver a retomar en las decisiones de su propio suelo, porque pues lamentablemente todas las disposiciones de carácter ejecutivo las tomaban los peninsulares que venían aquí a ejercer el mando de la Real Audiencia. Pero en el caso particular de Guatemala, se tocaron muchos temas de índole social, cómo ayudar a las personas que estaban en la pobreza de haber perdido su forma de vida en Santiago de Guatemala a razón del traslado, donde muchas personas tuvieron que emplearse como albañiles, y los que pues se dedicaban a alguna actividad que los obligaba a quedarse en la entonces ya antigua Guatemala, pues perdieron sus mercados, y pues eventualmente eso los empobreció. Y se dieron algunos casos de desarrollo de estas ideas plasmadas en manuales. De eso ya platicamos un poquito en un segmento anterior. Pero todas estas ideas, la libertad del comercio, el desear que el rey estuviera sujeto a la ley, que los puestos ya no fueran, digamos, comprados, sino que pudieran haber un tipo, y eso se empezó a desarrollar en España por medio de la influencia inglesa, de desarrollar llamémoslos institutos de formación de funcionarios. Las universidades, bueno, ya existían las universidades, pero ya empezaron en ese momento a tomar mayor importancia la formación de funcionarios públicos, un funcionario ya profesional, y particularmente las ideas que más llamaban la atención por todo lo que implicaba la igualdad del español americano frente al español europeo a la hora de tomar decisiones. Y cuando se dio el tema de las Cortes de Cádiz frente a una invasión de los franceses, pues se tomó de alguna forma el visto bueno de los pocos que pudieron llegar, pero ahí hubo algunos problemas, sobre todo de carácter estadístico, porque había más representantes de los reinos de los reinos ibéricos que de los reinos indianos. Entonces, por eso es que no se pudo aplicar a plenitud todas las charlas que se dieron en las Cortes para poder consolidar verdaderamente el espíritu, llamémoslo liberal, de esas Cortes. Me surge una duda en esa línea, Roberto. Para pues traspolar las ideas que se discutían en las Cortes de Cádiz y que derivaron en la Constitución de Cádiz y hacerlas aplicables en el país, pues ya mencionabas el tema de los manuales en segmentos anteriores, pero específicamente surgió algún momento como algún movimiento constitucional en América Latina, en Guatemala particularmente, o eso ya fue con posterioridad a la independencia de Guatemala, que ya se empieza a hablar de una constitución eminentemente guatemalteca basada e inspirada en los principios de la Constitución de Cádiz? El constitucionalismo hispanoamericano tiene sus raíces, yo diría, en la Constitución de Cádiz, plenamente. Hasta ese momento, lo mencioné el año pasado, durante la invasión francesa de España, prácticamente todos los súbditos del rey español eran profundamente realistas. Era lo que conocían. Le tenían devoción al rey lejano que vivía en España como un padre que por ahí anda, ¿verdad? El constitucionalismo fue, pienso yo, la oportunidad de poder hacer oír a personas que no conocían, gente, digamos, originaria del continente, para escuchar sus verdaderas necesidades. Aunque y recordemos que estas élites siempre se manejaban dentro digamos, los mismos estratos sociales, pero aún así, por ejemplo, un marqués de Isinena, que aquí pudo convertirse en una persona todopoderosa en el ámbito económico, al regresar a España era un simple súbdito y no se le veía como igual a los que llegaron como diputados, que realmente fueron pocos, si mal no recuerdo, los pocos diputados que pudieron llegar de las Indias españolas
a Cádiz, en realidad fueron muy pocos, porque se convocaron incluso a los españoles de Filipinas. Imagínense cuánto tiempo se pudieron tardar ellos en llegar, pero aún así llegaron. Si mal no estoy, llegaron de Filipinas, de Centroamérica, creo que del Perú, y no recuerdo si llegaron de México, pero ya en esos momentos había guerra. Pero los pocos que lograron llegar, pues era gente muy preparada. Tenían peticiones muy específicas de acuerdo a sus propias necesidades, pero todas se conjugaban dentro de lo mismo, o sea, darle libertad particularmente para que la gente pudiera disponer de su propia fuerza de trabajo y también de su mente. El tema de la libertad de expresión viene de antes. Si mal no se recuerdan, el primer periódico que hubo en Guatemala se llamaba La Gaceta de Guatemala. Era un periódico oficial, aclaremos, fuertemente censurado por la iglesia, pero en todo caso era la primera válvula de escape que se le dio a la gente que pudiera tener, curiosidades e intenciones de poder expresar sus pensamientos dentro del marco que le restringía a la época, ¿verdad? O sea, claro. La gente pues no ponía en tela de duda su profesión religiosa, o sea, claro. no era con lo que habían crecido, era su visión del mundo, y otra visión no cabía. Pero sí cabía el decir, bueno, nosotros producimos algo, pero no podemos sacarle el máximo provecho porque tenemos estas restricciones. Entonces, ayúdennos, porque nosotros somos leales súbditos de su majestad. De hecho, los primeros movimientos independentistas que les llaman en América del Sur y también en México, podemos hablar del movimiento de Hidalgo y de Morelos, no iban hacia la independencia plena, hablaban muerte, viva el rey, que muera el mal gobierno. O sea, ¿qué significaba eso? La gente sí veía al rey como su común denominador. Lo que querían era evitar los abusos de los funcionarios públicos. El problema estuvo en que cuando se quedó España sin rey, sin cabeza, pues la gente empezó a tomar las mejores decisiones que pudo, y ahí fueron donde se desarrollaron las juntas provinciales. La regencia en España fracasó, y de alguna u otra forma las colonias obtuvieron la autonomía de forma espontánea. El año pasado mencioné que los ancestros de los argentinos y los uruguayos tuvieron que fajarse solos la invasión de los ingleses. Acá pues no fue tan así la cosa, aunque sí se sabe que hubo intentos de los espías napoleónicos por crear zozobra y desórdenes, como siempre suele haber, ¿verdad? Pero en Guatemala en Guatemala y en todas las colonias, creería yo, lo que se necesitaba era que hubiera mayor flexibilidad para no perder ese vínculo. Y de hecho el vínculo cultural español, yo lo platicaba el otro día con alguien, creo que todavía subsistió hasta hace algunas décadas. Ahora nos hemos vuelto un poquito más dentro de la esfera de los Estados Unidos, pero ustedes platican con gente de la edad de sus abuelos, todavía tienen un poco más de inclinación hacia lo español, aunque pues con sus diferencias, ¿verdad? Pero lo que se logró al final de consensos de un año más o menos fueron la abolición del Santo Oficio, que era fundamental para poder aspirar a la libertad de prensa, que varias veces se restringió porque atentaba contra el dogma de la iglesia, que a su vez también el mismo gobierno de los Borbones fue apartando poco a poco, porque era como un estado dentro del estado, pensando un poco en la expulsión de los jesuitas de 1753-54, no recuerdo. Y pues como ya veníamos diciendo, la aspiración de que los criollos pudieran tener una representación como iguales frente a sus pares españoles. El problema se vino cuando Fernando VII dijo, no, a mí no me parece esto, porque yo soy el representante elegido por Dios para gobernar España y las Américas.
ahí fue donde la gente les perdió el respeto. Y pues los eventos se dieron como la historia lo atestigua. Luego se desdijo y sí dijo está bien, pero ya el daño estaba hecho. Y por último, creo que también mencioné esto el año pasado, donde no sé si fue al final Larrazábal o fue otro de los representantes de las diputaciones, que prácticamente yo creería que por ahí vino la idea del plan de Pacífico de Independencia, donde les decía, miren, los españoles correligionarios nuestros, liberales, no nos toman en cuenta porque somos los indianos. Mejor tomen en cuenta que ya las circunstancias en otros países donde había guerra ya no van a permitir que sigamos siendo españoles, porque eventualmente nos pueden invadir o por el norte o por el sur. Me parece bien interesante esta reflexión que haces, y es que, porque me vengo uniendo hasta ahorita al programa, pero la razón por la cual decía Dafne que quería que hiciéramos este programa no era solo por la tradición que tenemos en Liga Abierta de hacer un programa de independencia desde que empecé yo en la radio en 2015, sino... El presumir, quería. No, pero ya van, y ese es el 4º año que te puedo decir que hacemos programa de independencia, igual hacemos para el 20 de octubre, haciendo un análisis en ese caso de la revolución del 44. Era más que todo porque, pues, cuando uno habla con la gente, y todo esto surgió a raíz de una conversación que tuve en la universidad con compañeros de clase, es como, sí, la independencia de Guate, sí, no fue nada, no es importante. Entonces, como, realmente sí es importante. Yo creo que uno de los elementos que hace que las personas tienden a restarle importancia es el hecho de que, bueno, no hubo una guerra como tal en Guatemala, con un elemento cohesionador que unió a toda la patria en contra de España para vencerlos y terminar con la explotación o la servidumbre o lo que fuere. Pero de cualquier forma, la independencia y todos estos eventos preindependentistas sí marcaron el inicio, pues, de una tradición constitucional liberal en América Latina, particularmente en Guatemala. Que hoy en día sea la constitución de guatemalteca sea heredera de la constitución de Querétaro, son otros 20 pesos. Pero de todos modos, a pesar de eso, y a pesar de que... Y insisto en el constitucionalismo por el hecho de que al final... El constitucionalismo desde su aspecto jurídico es la mayor defensa que hay de los individuos y que los individuos tienen frente al gobierno. Es la forma de ponerle al final freno al Estado. Entonces, ese hecho y el hecho que eso sobrevive hasta nuestros días, a pesar de cualquier tipo de ideas socialistas que hayan intentado entrar y que se han ido plasmando en nuestra Constitución, y que incluso ha habido comisiones internacionales que la han intentado, que le intentaron modificar a su antojo, precisamente con tal de dotar a nuestra Constitución de un carácter muchísimo más social, le llamarían ellos, y a mi juicio socialista, ha perdurado a través del tiempo, y creo que está precisamente en eso y en el hecho de que esos movimientos independentistas fueron fijando, por lo menos aunque sea por goteo, si no de golpe, por goteo, las ideas liberales en Guatemala. Y José, antes de que Roberto conteste a este punto, creo que es súper importante porque precisamente hace un par de días en la universidad empezaron a presentar una serie de almuerzos que pretenden identificar todo este proceso de Revolución Mexicana, que fueron dirigidos por el profesor Glenn David Cox, que es una eminencia en la universidad y es una eminencia en la historia de América Latina. Pues profesor de Historia de América Latina, y él lo que presenta precisamente cuando habla de la Revolución Mexicana es que existe una narrativa social muy fuerte en torno a todo lo que ocurrió en la Revolución Mexicana, y que en realidad probablemente estos hechos que estuvieron aislados se fueron conectando para crear una línea narrativa particular que pretende unificar el sentimiento nacionalista de los mexicanos a través de precisamente las guerras, a través de la sangre. También pasa lo mismo cuando se empieza a construir toda esta idea de esta narrativa en América del Sur, cuando empiezas a ver que Bolívar fue el máximo dirigente del movimiento independentista en esa zona, cuando en realidad Bolívar no era un personaje tan relevante
como se hace ver ahora a través de los movimientos, pues a través de la narrativa histórica de esos países. Pero al final de cuentas ese elemento de la sangre muchas veces los guatemaltecos sí decimos, es que en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, la gente sí se siente identificada porque tienen ese sentimiento de que hubo una lucha por su libertad, mientras que en Guatemala no tuvimos que pelearnos la libertad, no tuvimos que hacer ningún tipo de esfuerzo para alcanzar a ser independientes de España, y solo fue una juntita. Y solo autoría, esfuerzo de violencia física. Ajá, un esfuerzo de violencia física y que hubo derramamiento de sangre y que solo fue una firmita y ahí sí, una firmita y ya estuvo, ¿verdad? Y a veces, muchas veces eso recae en que no le damos la importancia a estas fechas como se le debiera dar. Bueno, en principio el constitucionalismo es fundamental para poder entender no solo yo diría que más que el constitucionalismo, sino el estudio de la evolución del constitucionalismo. Yo a cualquiera que esté estudiando derecho y que tenga alguna curiosidad de índole histórica, le recomendaría que alguna vez tratara de hacer el ejercicio mental de comparar las constituciones. Es una tarea un poco titánica porque hay unas constituciones que son kilométricas, unas que son más cortas, pero que en esencia sí tiene que ser el marco regulador de la convivencia humana en sociedad, pero que también le dé la dignidad al individuo como tal. Hasta donde yo recuerdo, todavía se ve reflejado eso en nuestro constitucionalismo, que a veces se vea contrapuesto de forma contradictoria con algunos artículos que tratan de reivindicar la cuestión social, la justicia social. Sí, la justicia social, la importancia de, por ejemplo, el otro día ayer estaba leyendo en un periódico de la hemeroteca en donde un constitucionalista del 86 narraba de cómo despertó tantos temores en las distintas gremiales que hay en Guatemala sobre el tema de que había que incluir en el apartado de la propiedad privada que tuviera un carácter social. Entonces, para mucha gente no puede decir nada, pero para quien conoce la historia del constitucionalismo en Guatemala, en el momento en que eso se plasmó por primera vez, que fue en el año 44, ¿sabe qué es lo que implicó en los años siguientes? El considerar la propiedad privada con carácter social. Entonces le quitas, por lo menos en ese aspecto puntual de la propiedad privada, le quitas su esencia misma, que es la disposición del individuo sobre sus bienes y a que disponga de él como mejor crea. Porque en el momento en que agregas el tema social, ya le estás imponiendo por parte de una autoridad el cómo determinar cómo usar tu propiedad. Y esto creo que se lo pueden preguntar a a Glenn Cox. En Guatemala realmente propiedad privada de la tierra no existe. Bueno, en la América Latina, con excepción de Chile quizás. México también. No sé si México tenga plena libertad de uso de suelo. Por lo menos en Chile sí. Porque aquí tú escarbas, si encontrás oro no es tuyo. En Chile sí. Entonces, todas esas implicaciones que tienen unas palabras dentro de un texto constitucional repercuten en toda la dinámica social. No digamos en lo que pudo haber provocado algunas ideas de algunos ilustrados en su momento. No recuerdo bien, solo recuerdo los aspectos generales de la Constitución de Cádiz. Sí se le seguía dando algún peso a la corona, porque era una constitución, una monarquía constitucional, pero se le daba, no sé si a decirlo por primera vez, una legislación ya plasmada en algo concreto para que el individuo se le tomara en cuenta. Porque, por ejemplo, para poder entender un poco el constitucionalismo y español, por lo menos del que emergió desde nuestro propio ordenamiento jurídico,
se tomaron en cuenta muchas tendencias políticas. Unas fueron las de los afrancesados, que eran los liberales de la Ilustración francesa. Estaban los que se inspiraban en el modelo americano y los que todavía recordaban un poco la tradición consuetudinaria española de los fueros. Para quien quiera meterse un poco al asunto de la cuestión catalana, remítanse al asunto de los fueros españoles. El tema de los fueros aquí existió de alguna forma, no se ha estudiado mucho el espíritu foral de las colonias españolas en América. Sería un bonito tema para que alguien de derecho lo vea y que escudriñe no solo ideas de tesis para no solo los libros de cabildo, los libros de pareceres de la audiencia, porque aquí se legisló a nivel local a nombre del rey. No necesariamente el rey conocía esas disposiciones, pero de que hubo un ordenamiento existió, y muchas de esas ideas yo estoy segura que se plasmaron en las peticiones de Larrazábal a la hora de llegar. Y estoy hablando de algo muy puntual de los muchos diputados de todas las Indias que pudieron llegar. Pero todo eso siguió perpetuándose con el tiempo. De hecho, en el libro de Woodward menciona que muchas de las leyes de la época colonial tuvieron que mantenerse en el periodo, digamos, los primeros 50 años, estando ya consolidado el régimen conservador, porque era lo que la gente conocía de mejor forma. Y fue hasta después de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el mundo empezó a globalizarse, una segunda o tercera ocasión, con el auge de la industrialización luego de la Guerra Civil Americana, y que empezaron a darse los primeros trasiegos de personas de un lugar a otro, desde el Atlántico al Pacífico, pasando por Nicaragua, por Panamá y viajando hasta California, fue que la gente empezó a cambiar su forma de pensar. Ese dinamismo que a veces aquí he escuchado un poco que se evoca mucho el auge de la época decimonómica, de esa eclosión de comercio, de ideas, de nuevos inventos, se dio ya para que las condiciones de cambio social y de mentalidad pudieran concretarse en un nuevo cambio constitucional. ¿Y qué me refiero con esto? No sé si se puede hablar de un constitucionalismo de la República Conservadora, la Primera República que muchos le llaman, porque cuando uno lo lee era un documento que prácticamente le daba al caudillo adorado de los pueblos completo arbitrio y discreción de cómo tomar decisiones políticas, y que solo tenía un consejo consultivo para aprobar o improbar las disposiciones. Pero cuando se cambió ese ordenamiento más o menos sui generis a lo que vino a devenir en la Constitución de 1879, ya hubo cambios que la época los ameritaba. Porque, por ejemplo, ya se estaba haciendo la transición de la cochinilla al café, que ya venía desde tiempos de 1860, 1870, ya venía desarrollándose el nuevo cultivo, que era mucho más lucrativo que la cochinilla, que ya no tenía mayor demanda. Se necesitaron otro tipo de mecanismos para poder facilitarle a la gente y a los que producían que pudieran exportar. Porque el café necesita de una serie de mecanismos para poderlos poner en su punto de venta, y quienes lo demandaban en excelentes condiciones, y para poderlo sacar necesariamente se necesitaba de mecanización y de mejoras de puertos y de infraestructura que no la podía dar un ordenamiento tan restringido como existió en los primeros 50 años de vida independiente. Entonces, para poder entender todas esas cartas o esas actas legislativas que ordenaban a las sociedades de cada época, hay que entender un poco de historia, porque en ellas se refleja mucho de las aspiraciones de las élites. Y ser élites no es malo ni bueno, o sea, es simplemente a la persona que le tocó pensar a futuro
por los demás que se encargan en vivir su día a día. Entonces, por eso es bien importante que la gente que se dedica a estudiar en las universidades tengan presente la responsabilidad que requiere formarse, porque uno como universitario es una minoría ínfima y uno tiene que tener un poco de visión de cómo construir una nación a futuro. Lamentablemente ahora hay muchas visiones que divergen y cuesta mucho llegar a un punto medio, pero para eso se necesita de consensos y de aprender a escuchar los unos con los otros, lo que estábamos platicando un poco. Muy bien. Roberto, ya solo para cerrar, hay una pregunta que te voy a hacer que mi catedrático de Historia de la universidad me regañaría, porque una vez le hice una pregunta similar y me regañó porque me dijo que los hechos históricos había que juzgarlos en su contexto y que no habían hechos históricos más importantes que otros. Tomando en cuenta la independencia, el 15 de septiembre de 1821, ¿es la independencia un hecho histórico o posiblemente el hecho histórico de mayor trascendencia para la vida del país como tal? ¿O a tu juicio hay algún otro hecho histórico que marcó pues un punto de partida que literalmente hizo que la Guatemala que hoy conocemos sea la Guatemala que hoy conocemos? No sé si me explico. Es una pregunta así como bien amplia, pero ¿fue realmente la independencia, a partir de todo este análisis que venimos haciendo durante el programa, que empezaron a hacer ustedes dos durante el programa y al que yo me uní? Pero no fue voluntario, José. ¿Es realmente la independencia el suceso histórico pues de mayor trascendencia para la vida del país? ¿O hay otro que tú considerarías que es más importante? Es una pregunta complicada. Es una pregunta muy complicada. Siempre José haciendo preguntas difíciles. Pero yo sí no. No lo regañaría. No. No hay preguntas estúpidas. No, o sea, las preguntas tienen una motivación. Sí, hay mucho. Yo tengo en mi cabeza muchos eventos parteaguas. El problema está en que ya a estas alturas de nuestra existencia es difícil, o sea, aspiracionalmente es difícil de inculcarlas. Por ejemplo, para mí, un hecho histórico que debería dársele un poco más de realce es no solo a la declaración absoluta de independencia, a la fundación de la República de Guatemala. Digamos, el 20 de octubre fue algo que todavía sigue estando en la memoria de nosotros porque nuestros ancestros más inmediatos lo vivieron. No sé si hablar de la firma de la paz. Bueno, todavía estamos demasiado próximos a ese evento. Yo por lo menos yo sí estoy muy consciente de lo vivido, porque yo sí vi el antes y el después. Creo que hay eventos parteaguas. Lo que pasa es que tratar de decir cuál tiene más peso que el otro es complicado, porque cada uno respondió a circunstancias y a mentalidades de su época. Por ejemplo, nosotros tal vez podemos ver con demasiada lejanía el 15 de septiembre como una festividad que se convirtió desde hace algunas décadas en motivo para que la muchachada salga a marchar con sus antorchas y que nos compliquen el tráfico a todos. No, yo no me atrevería a decir que tiene mayor o menor importancia. Lo que pienso yo, para quienes tengan el tiempo, tengan el interés de entender las circunstancias, es conocer qué fue lo que realmente sucedió. ¿Algún libro, alguna lectura que le recomendarías a la audiencia? Muchas. Sí, ahí ya platicamos con Roberto que tú nos vas a hacer favor de poner en el Facebook Live la lista de libros que él fue mencionando, pero además Roberto tiene un documento en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Sí, el documento yo lo compartí en Google Drive, está abierto a todo el público, creo que hasta pueden hacer mención de comentarios. Yo como no manejo mucho eso, el tema de la tecnología es para ustedes, la gente. ¿Cuál es su Twitter? Es @JRDardonL.
Ahí me para que lo puedan buscar, y ahí está cabal el documento donde pueden encontrar un listado de libros que les van a servir un montón, son como 200 más. Claro, yo como soy un poco enfermo con las lecturas, hay libros que tratan de historia, hay libros que tratan de sociología, de literatura, no sé, es quizás una aspiración al humanismo de parte mía, porque pues ya a diferencia de mucha gente de mi generación no crecí con la televisión. Yo no, en mi casa solo teníamos una y nunca no tuvimos cable hasta ya muy de forma muy tardía. Entonces mi medio de entretención desde pequeño fueron los libros, porque también yo crecí entre gente mayor y esa era la forma en cómo uno entretenía la nigua, dirían los viejitos. Y pero sí, para quienes de verdad tengan el interés de poder entender por qué nos comportamos, por qué tenemos los problemas que hay actualmente, por qué tenemos, aunque no lo crean, tenemos muchas bondades, porque a veces la gente cree que vivimos peor que nuestros ancestros. Yo diría que vivimos mejor, con muchos problemas, con mucho estrés, con muchas dolores de cabeza, pero de verdad vivimos bastante mejor que la gente que nos antecedió. Hay que entender un poco que cada época responde a sus propias motivaciones, a sus propias dinámicas, a su mentalidad. Yo sí no considero que sea prudente juzgar, ¿qué les digo yo? Hablar de la falta de oportunidades que tenían las mujeres en el siglo XVII para poder disponer de su cuerpo. A ver, créanme, podrá sonar estúpido el comentario, pero yo ya he leído, particularmente en ese zoológico llamado Twitter, comentarios al respecto. O sea, eso es una falta, es una enorme... Es una muestra de ignorancia que puede demostrar una persona, y lo peor es que lo dice a los cuatro vientos, sin importar qué ni qué. O sea, eso demuestra una falta de madurez que es deplorable. Y la verdad, yo lo que le diría a esa persona, o sea, estoy poniendo un ejemplo así al aire, yo le diría, mire, vea las estadísticas, aunque yo sé, en nuestra alma mater no mucho le gusta a algunos hablar de estadísticas, pero hay que saberlas interpretar. Las estadísticas no mencionan nada al respecto. Es más, el tema pues estoy hablando del tema de la disposición de la mujer de su cuerpo. De eso no se hablaba hasta la invención de la píldora anticonceptiva. Antes de eso, la mujer estaba sujeta a la biología. Después de eso fue que pudo tener plenitud de libertad de su propio cuerpo, pero antes no podemos hablar de eso. Antes era la cruz que le tocaba como mujer, y bueno, no es que fuera una cruz, sino era simplemente su condición. Entonces hay que, para hablar de algo, no solamente se queden con lo que les digan los catedráticos en la universidad. Yo siempre pongo en tela de duda hasta lo que yo digo, porque hasta yo puedo estar equivocado, y que en ocasiones me ha tocado, y afortunadamente hay muy buenos estudiantes que a uno le ponen o sea, que a uno lo corrigen, porque uno no lo sabe todo. Hay estudiantes que tienen unas miras que son impresionantes, y que uno dice, bueno, la labor del catedrático está asegurada en esas nuevas generaciones. Pero no solamente se queden con las opiniones de los catedráticos, y también con las opiniones que vean en un libro. Indaguen más sobre los temas, váyanse a la documentación de primera mano, contrasten testimonios, no solamente se queden con una sola forma de pensar. Y puede que la independencia haya sido la motivación de una minoría de gente que solo veía a los demás por encima del hombro, pero fue el resultado de una serie de hechos que, si no tomaban las decisiones en ese momento, se les podía venir situaciones muy desagradables. Quizás el mejor de los casos era que viniera una invasión, como eventualmente ocurrió con la anexión a México, y que hicieran destrozos, pero podían darse eventos
y excesos como la revolución haitiana, donde prácticamente fue un genocidio, o sea, tal vez en menor medida, y ahora ya no se le tomen tan en cuenta porque a quienes mataron eran a los blancos. O sea, políticamente, hablando de lo políticamente correcto, eso no tiene ninguna importancia porque los blancos eran los opresores y tal vez lo merecían. Y eso van a también encontrar ustedes esa clase de opiniones en Twitter. Pero no, o sea, hay que ver todo en múltiples dimensiones y con los diferentes ángulos para entender o intentar entender realidades que ya no son dables de juzgar. Bueno, nosotros podemos, o sea, ustedes como jóvenes van a poderles contar a sus nietos qué fue lo que ocurrió con el ordenamiento político en Guatemala en estos últimos 4 años. Y con la perspectiva que les va a dar el tiempo y la edad y la sabiduría que da la vida, ustedes van a ver si en realidad todo lo que ocurrió desde que se sacó del poder al Partido Patriota hasta este momento fue bueno o malo, y todas las decisiones por parte de los entes involucrados, si lo hicieron por un verdadero sentido de bien común o si lo hicieron por una conveniencia partidaria. Ahorita, en mi caso, como estudioso de la historia, no me compete juzgar si Otto Pérez Molina hizo bien o si Iván Velázquez fue bueno o malo. No, eso solamente lo da el tiempo, la frialdad de cabeza y el contraste de documentación de distinta índole para poder determinar si en realidad hubo vicios o hubo virtudes. Porque en esta vida no existen o blanco o negro. Hay una serie de grises que complican la lectura, pero que necesariamente hay que ponerlos en la palestra. Muy bien. Roberto, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes les agradezco mucho, me tomen en cuenta y espero poder contribuir con ustedes en un futuro. Gracias, Roberto, y gracias a todos los que acompañaron la transmisión de Liberviernes en esta edición especial de la Independencia. Que tengan una muy feliz noche, que tengan una muy feliz independencia y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.